devocional sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y para mis hermanos que ya se pudieron conectar, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver, Padre. Que sea de bendición, Señor, y edificación, Padre, porque tu palabra, Señor, a través de ella, Señor, hay transformación. A través de tu palabra nos habla, Señor, y nos anima, Señor, a seguir buscándote, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Somos colaboradores de Dios, y nuestro pasaje que vamos a ver se encuentra en Primera de Corintios del 3 del 9 al 11. Por favor, Gus, ¿podrías leer? Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y pues la palabra colaborador significa consiervo que ayuda, pero también significa compañero en formación de alguna obra, ¿verdad? Y entonces lo que aquí está hablando, ¿verdad? En este pasaje, qué importante es que no haya otro fundamento, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hagamos sea siempre puesto en el fundamento y en la roca, ¿verdad? Que es Jesucristo. No debemos de dar otra doctrina, sino la que es dada por la palabra, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debe saber que pues nuestra vida es como un edificio de construcción, ¿verdad? Que se va a ir edificando, pero qué importante que vayamos creciendo, ¿verdad? Conforme a la palabra, que seamos edificados, ¿verdad? No en fundamentos de hombres, ¿verdad? Sino en lo que es en la palabra de Dios. Esto es como debemos nosotros ser edificados. Pues porque desde el momento que pues nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él se convierte ese fundamento de nuestras vidas, ¿verdad? Porque antes de conocer a Dios, pues nos guiamos, ¿verdad? Como nos enseñaron nuestros padres, nos conducíamos como ellos o como el mundo, ¿verdad? Nos enseñaba, ¿verdad? Todas esas normas, leyes, pero ahora que nosotros conocemos a Dios, nuestro fundamento de nuestra vida debe de ser basada en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Jesucristo. Sobre este fundamento firme, y eterno, cada uno de nosotros debemos edificar nuestra vida cristiana, ¿no? Es como les estaba diciendo, ¿verdad? No sobre otras enseñanzas que estén fuera de la palabra de Dios. Es bueno, ¿verdad? Estudiar tal vez algunos otros libros, pero no debemos de dejar la palabra de Dios, porque la palabra es cristocéntrica, entonces nuestra fe debe de estar basada bajo la palabra, se puede decir a la luz de la palabra, ¿verdad? Amén. Pero, ¿cómo construimos nuestra vida cristiana para ser un buen colaborador de Dios? Vamos a ver ahorita algunos puntos, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ajá. Fíjense que esa pregunta que hizo Delfis de cómo construir nuestra vida cristiana para ser un buen colaborador de Dios, recordemos que nosotros somos la tierra, ¿no? El Señor es el que hace crecer por medio de su Espíritu Santo la buena obra en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pero para ser un buen colaborador, como dijo mi esposa, es necesario, ¿verdad? Hay muchísimos puntos, ¿no? Hay muchos puntos que tú puedes ver que te enseña la palabra y que te dice, pues para tú ser un buen colaborador, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ¿no? Y hoy lo que hoy mi esposa va a enseñar, ¿verdad? Y pues algunos de esos puntos que decía mi esposo, hay más, ¿verdad? Pero algo que es fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual, vamos a ver como 4 puntos. Y el primero sería que debemos de reunirnos sin dejar de congregarnos, pues tristemente, ¿verdad? Por estos medios, ya muchos, es bueno, ¿verdad? Estos medios, porque no vamos a decir que los medios de las redes sociales sean malos, sino que tristemente algunos pues ya dejaron de congregarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les hace más fácil ya no salir de sus casas o posteriormente verlo, ¿no?
nosotros, por ejemplo, nosotros nos reunimos, ya tenemos reuniones presenciales los domingos y entre semana tenemos nuestras reuniones virtuales. Eso no quiere decir que no nos estamos dejando de congregar, ¿verdad? Pero muchos realmente pues nada más se conectan por estos medios, pero ya dejaron de asistir a la congregación. Pero qué importante es, como dice la palabra, que no debemos de dejarnos de congregarnos, como lo dice en Hebreos 10:25, por favor, Gus. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es, ¿verdad? Entonces, qué importante es que no nos dejemos de congregar, ¿verdad? Tener ese tiempo de comunión con hermanos, adorar a Dios, ¿verdad? En ese tiempo de que nos reunimos en la iglesia, pues yo creo que los que seguimos, ¿verdad? Con este paso de obediencia, ¿verdad? De congregarnos, de no dejarnos de congregar. Hubo un tiempo, ¿verdad? Que no se pudo hacer por la pandemia, pero ahorita que tenemos, no lo dejemos de hacer. Les invito que pues si tú ya no estás asistiendo, pues que regreses, ¿verdad? Que vuelvas a congregarte, ¿verdad? Porque como dice aquí, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Por la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que estar alertas, preparados, ¿verdad? Y también en Hechos 5:42 habla acerca de esto, ¿verdad? Que es importante que estemos en la casa de Dios. ¿Qué nos dice Us? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es, entonces es importante el repartimiento de pan, o sea, la palabra, ¿verdad? Porque en las congregaciones nos reunimos, ¿verdad? Con un propósito de glorificar a Dios, ¿verdad? En el tiempo de la alabanza y en el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no dejemos de, pues, de reunirnos como lo acabamos de ver en estos pasajes, ¿verdad? Qué importante es, ¿verdad? Otra versión dice que todos los días, ¿no? Y muchas veces el cristiano nada más cuando tengo tiempo, hoy sí predico, hoy sí enseño en las casas, hoy sí enseño, hoy sí, sí voy y llevo el evangelio. Y aquí dice, todos los días. Así es. Dice, estaban en el templo, Por las casas. iban en las casas, ellos no dejaban, no cesaban de predicar, si dice otra versión, ¿no? Entonces, es importante predicar a Cristo. Hoy te acaba de decir algo mi esposa bien importante, ¿no? El tiempo se acerca, Cristo está cerca. Y muchas veces nuestro pastor Doroteo nos ha enseñado, ¿no? Y que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que dice, pues Cristo está en este momento. Si se te acaba la vida, pues ahí está, ya es tu tiempo, se acabó. Entonces, tenemos que buscar y congregarnos porque eso nos hace falta. Necesitamos edificarnos, perseverar en su doctrina. Ah, pero yo lo hago en mi casa. Yo lo puedo hacer, no necesito ir a la iglesia, ¿no? ¿Para qué si hace frío? Pues eso va en contra de las escrituras. Nosotros como cristianos siempre decimos que amamos a Cristo, que amamos a Dios y que el Espíritu Santo amamos que Él more en nosotros. ¿Y por qué no amamos estar reunidos como cuerpo? ¿Verdad? Sí, incluso hay un pasaje que me gusta mucho, ¿verdad? Que es un salmo, dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿verdad? Es bueno que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? No podemos negar que el crecimiento espiritual de la vida de un cristiano está directamente relacionado con su asistencia regular a la iglesia, ¿verdad? No quiere decir, ay, porque ya asisto a la iglesia, yo ya tengo un crecimiento espiritual, no. Eh, es importante, ¿verdad? Porque ahí es, como les decía, ahí escuchamos la palabra y adoramos, pero es importante, ¿verdad? Pero no te va a decir, ay, sí, ya porque asisto, ya tengo un crecimiento espiritual, ¿verdad? Sabemos que es difícil predicar la palabra de Dios muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pues, dar testimonio. El cristiano se la pasa, pues, a veces tristemente, pues, defendiéndose de las acusaciones, pues, falsas acerca de su comportamiento. Si tú estás bien delante de Dios, no te preocupes. Si tú sientes que no estás bien espiritualmente, el Señor te dice hoy que debes de cuidar tus testimonios. Ese sería otro punto, el testimonio. Qué importante es cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Delante de nuestros hermanos, pero también de aquellos que no nos conocen, porque
ciertamente, pues muchos no quieren conocer del Señor, ¿verdad? Porque nuestro testimonio dice, para ser como ustedes, mejor me quedo así, ¿no? Entonces, debemos de cuidar ese testimonio, ¿verdad? Y si tú te sientes que, pues, no estás bien espiritualmente, el Señor te dice hoy que debes de cuidar, pues, ese testimonio, ¿verdad? Porque también es necesario para la edificación de los que te ven. Qué importante es, ¿verdad? Fíjese que dijo ahorita mi esposa algo, ¿no? De que es muy difícil, es muy difícil eh, que prediquemos la palabra de Dios en nuestras propias vidas, ¿no? Es difícil. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que dijo mi esposa, ¿no? Porque hay muchos falsos testimonios, aunque sabemos que la palabra lo condena el falso testimonio, ¿no? Pero aún así tratamos de hacer falso testimonio aún delante de Dios. También se nos olvida que Dios está en todos lados. Ajá. Entonces, muchas veces eso hace que el cristiano se caiga. Entonces, hay cristianos que empiezan, entonces es bien difícil estar en las cosas de Dios. Es bien difícil predicar con el testimonio. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que te están señalando, siempre hay personas que te están observando para ver en qué caes mal, en qué caes para poderte decir, ay, no que tú esto, no que tú el otro. Entonces, es importante, muy importante cuidar el testimonio de Cristo En nuestras en vidas. nuestras vidas. No, no mi testimonio de que, ay, yo me porto muy bien, no, es importante, yo no digo que no, pero es más importante reflejar el testimonio de Cristo en tu vida, reflejar quién vive en ti, ¿verdad? Porque siempre lo proclamamos. Cristo vive en mí, pero lo reflejamos. Así es. Voy a leer un pasaje. ¿Quién lo lee primero? Primero lo va a leer mi esposo, 2 Corintios 19, 12, 19, y posteriormente yo lo voy a leer en otra traducción. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Así es. Entonces, la que yo voy a leer el mismo pasaje, 2 Corintios 12, 19, palabra de Dios para todos. Dice, ¿creen que todo este tiempo nos hemos estado defendiendo? Aquí Pablo, ¿verdad? Es el que está haciendo esa pregunta y contesta, no es así. Estamos hablando ante Dios como seguidores de Cristo. Ustedes son nuestros hermanos y todo lo que hacemos es para ayudarlos, ¿verdad? Aquí pues Pablo pues les estaba diciendo, ¿verdad? No, yo no me estoy defendiendo, ¿verdad? Sino que realmente, pues yo estoy hablando, ¿verdad? De Dios y no tengo por qué, ¿cómo se llama? Estar defendiéndome, ¿verdad? Porque Dios sabe que lo que estoy haciendo es para ayudarlos, ¿verdad? Y eso es lo que también significa un colaborador, ayudar, y es lo que estaba haciendo Pablo con los corintios, ¿verdad? Los estaba ayudando, los estaba exhortando, ¿verdad? Le estaba diciendo qué es lo que deberían de cambiar, ¿verdad? ¿Qué nos dice este pasaje? Por lo que Pablo nos está diciendo, piensas que estoy tratando de disculparme, ¿verdad? Lo acabo de decir, de algo delante de todo el que me ve, pues de que todo lo ve, perdón. Dice, no te equivoques, aquí lo está diciendo Pablo, porque todo lo que hablo y testifico con mi vida es de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Que Pablo está dando eh, lo que les decía, qué importante es que tu vida testifique de Jesucristo, ¿verdad? Que la gente conozca de Cristo por testimonio, ¿verdad? Muchas veces dicen que pues a veces no checan o no es lo que uno habla con lo que hacemos, ¿verdad? Qué importante es que aquí como Pablo decía, ¿verdad? Porque todo lo que hablo testifico de Cristo, así que nosotros de esa misma manera, pues lo debemos de hacer, ¿verdad? Así como Pablo lo hacía, ¿verdad? Porque decía Pablo, porque estoy en unión con él, o sea, Pablo les decía, porque Cristo estoy unido a él, ¿verdad? Y ahora en nosotros es lo mismo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, entonces nuestras conductas deben de ser diferentes, ¿verdad? Tienen que dar ese testimonio de Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante que aún con nuestro testimonio hable de Cristo y crezcamos en fe, ¿verdad? Y para que también los que estén a nuestro alrededor, a través de nuestro testimonio en Cristo,
pues crezcan, ¿verdad? Y seamos de bendición para aquellos que empiezan también, ¿verdad? A conocer a Cristo, que nosotros seamos de bendición para sus vidas. La palabra de Dios nos muestra que la fe crece en nuestras vidas al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso también es un punto muy importante, ¿verdad? Nosotros debemos de estar atentos en escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer otro pasaje, también va a leer mi esposo primero, Romanos 17, y posteriormente yo también voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Romanos 10, 17, palabra de Dios para todos, dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo, ¿verdad? Qué importante dice que la fe es el resultado de ese mensaje, ¿verdad? Pero de escuchar la palabra de Dios. Entonces, qué importante, ¿verdad? De que cuando nosotros hablemos y aquellos que escuchen, pues que también, ¿verdad?, conozcan a Jesucristo. Es muy importante que entendamos que no podemos crecer y edificar nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no escuchamos, si no estudiamos su palabra, pues tristemente, pues no vamos a crecer, ¿verdad? Y no vamos a seguir siendo edificados, ¿verdad? En nuestra vida. Por eso es muy importante pues escuchar la palabra. ¿Y cómo escuchamos la palabra? Pues a través de las predicaciones o de los estudios, ¿verdad? Entonces, qué importante es crecer y edificarnos en nuestras vidas, ¿verdad? A través de escuchar la palabra de Dios. Si no nos aferramos a los caminos, pues, del Señor y estamos firmes en su iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, pues vienen circunstancias, ¿verdad? En nuestras vidas, pero vamos a ver un pasaje que aquí nos dice que debemos de estar firmes, constante en la obra del Señor. Vamos a leer Primera de Corintios 15:58, Gus. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es, entonces, ¿qué debemos de estar? Firmes y constantes, o sea, no nada más de vez en cuando vayas a la iglesia, O ¿no? como decía, perdón, no dejándonos de congregar, ¿no? Dice, debes de ser constante, ¿no? Y firme, ¿verdad? Ujú. Sí va a haber algún día, ¿verdad? Que no podrás asistir, ¿verdad? Pero que eso no sea tus asistencias tan esporádicamente, sino constante y firme, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor, ¿verdad? Debemos de crecer en la obra del Señor. Sabemos que a través pues, de escuchar su palabra, pues nos afirmamos, ¿verdad? Exactamente. Fíjense, estaba hablando mi esposa de ser un colaborador, somos colaboradores. Pero ¿cómo voy a colaborar, ser un buen colaborador, un buen administrador del reino, de las cosas de Dios, si no estoy firme? Si ando aquí, ando allá, soy indeciso, si soy inconstante, voy a ir a la iglesia, hoy enseño, mañana no enseño, hoy leo la Biblia, mañana no la leo. ¿Cómo? Si el versículo dice que tienes que crecer en la obra del Señor siempre, y nosotros somos inconstantes. Hoy no puedo, mañana sí puedo, hoy no soy firme, hoy estoy bien firme, hoy me siento súper firme. O sea, dice el Señor, o sea, sé constante, crece, ya deja de ser inconstante. La Biblia dice que el hombre de doble Ánimo. ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos sus proyectos. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un buen colaborador de Dios si soy inconstante? Si hoy sí puedo, mañana no, y mañana no, y mañana no. Ah, pues el Señor entiende, el Señor me espera. Pero ¿qué pasa? Como muchas veces lo ha dicho el pastor, y si es mucha verdad, ¿qué pasa si en ese momento el Señor me pide cuentas? Si soy un inconstante. ¿De verdad estoy creciendo en su obra? Porque si yo crezco en su obra por medio del Espíritu Santo, por medio de la guía del Espíritu Santo, debe de haber un resultado. Debe de haber un crecimiento, debe de haber algo que se esté notando,
que la gente esté notando, que esté notando el crecimiento, que esté notando que está siendo firme, que esté notando que está siendo constante, que dejó de ser inconstante. Eso es lo que al cristiano le cuesta. Le cuesta mucho menguar. ¿Por qué? Porque todavía el cristiano depende de sí mismo, ¿verdad? Así es, y podemos ver que pues tristemente, ¿verdad? Muchas veces cuando se les exhorta o se les anima a los hermanos, pues a veces son caprichosos, ¿verdad? Y pues tristemente, pues esos no crecen espiritualmente porque a veces se sienten ofendidos y pues la palabra, pero muchas veces piensan que a lo mejor ya traen algo contra aquellos, ¿verdad? Cuando a veces se les anima a las personas o les dicen que pues deben de reunirse o, por ejemplo, algo que pues lo hace cada domingo, ¿verdad? Los pastores nos invitan, ¿verdad? Que nos conectemos a las diferentes actividades. No vamos a conectarnos en todas porque también igual tenemos otras actividades, pero en una de las actividades que tengamos, pues hay que reunirnos, ¿verdad? Yo creo que si Dios nos ha dado, yo les decía, ¿verdad? 24 horas, claro, van a decir, ay, pero 8 horas o 5 horas dormimos, pues sí, pero tenemos todavía más tiempo que debemos de administrar, ¿verdad? Y pues yo sé que algunos trabajan, ¿verdad? Y trabajan a veces 8 horas o se la pasan 10 horas, ¿verdad? Fuera de su hogar, pero a veces si checamos, una vez hacían como una actividad donde decía, escriban desde que se levantan hasta que se acuesten, qué actividades tienen y verán que tienen mucho tiempo y se puede decir libre, ¿verdad? O que no lo estamos, realmente no le estamos dando importancia, ¿verdad? O lo estamos usando para otras cosas que no nos edifican, ¿verdad? Que no nos nutren, que no nos llevan a un crecimiento espiritual y le damos más tiempo a otras actividades, ¿verdad? Que deberíamos de priorizar, ¿verdad? Se habla mucho que debemos de priorizar a Dios y pues realmente sí debemos de priorizar a Y es Dios, lo que ¿verdad? menos hacemos. Sí, entonces, qué importante, ¿verdad? Porque pues cuando nos ofendemos o nos dicen, es que pues, a lo mejor siempre nos dicen lo mismo, ¿verdad? Pero es algo que es constante porque les ama a uno y les dice que deben de permanecer, ¿verdad? Ahorita lo acabamos de leer en este versículo de Corintios, ¿verdad? Debemos ser constante en nosotros también en decir, ¿verdad? Que es bueno para que ustedes tengan un crecimiento espiritual, así como también nosotros, ¿verdad? Seguimos siendo edificados a través de su palabra, ¿verdad? Nos nutrimos mutuamente, ¿verdad? Y otro punto que vamos a ver es orar siempre, ¿verdad? Constantemente. Qué importante es la oración en nuestras vidas. Como lo dice Lucas 18:1, Luz, por favor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Perdón. Fíjense, estábamos hablando que debemos de ser constantes. O sea, somos inconstantes. Hoy oro, mañana sí, mañana no, y hoy no, y hoy no, y hoy no. Pero tengo una necesidad y quiero que todo el mundo, si pueden todas las iglesias de todo el mundo, que oren por mi necesidad. El Señor, por su gracia y su misericordia, nos alivia nuestra necesidad y nos volvemos a olvidar de la oración. Nos volvemos a ser los mismos inconstantes de siempre. Así es. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que la oración aquí, Jesús habla qué importante es esa debe de ser, ¿verdad? Como dice aquí Jesús, la Una necesidad, necesidad de orar, ¿verdad? como respirar, ¿no? Así es. Dice, la oración no es una opción, hermanos, porque es fundamental para nuestras vidas. Los cristianos debemos de orar, pues en todo tiempo, ¿verdad? Todos los días sin desmayar. Muchos dirán, ¿verdad? Como que en todo el tiempo pues tengo que hacer otras actividades, ¿verdad? El pastor nos ha dicho, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos caminando o cuando estás haciendo tus actividades, lo puedes también hacer, ese es orar en todo tiempo, ¿verdad? Y aparte de tener tu tiempo, ¿verdad? De tu tiempo con Dios, tu tiempo de intimidad con Dios, aparte puedes estar orando en todo el tiempo, puedes estar en tu trabajo y estar orando, ¿verdad? No necesariamente tienes que cerrar los ojos, ¿verdad? Para orar a Dios, ¿verdad? Tiene que ser entonces sin desmayar. La oración edifica, pero ¿qué edifica la oración? ¿Qué edifica la oración en nuestras vidas y por qué es tan importante la oración? Porque es importante la oración porque
construye muros en nuestra vida espiritual para que así podamos resistir la tentación y huir del mal, como lo dice en Mateo 6:13. ¿Qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la importancia de la oración. Construye muros. Entonces, si nosotros somos inconstantes, hoy haz un análisis en tu vida. Si eres inconstante en todos tus caminos y más en la oración, ¿cómo estará tu muro? ¿Está bien construido o está en ruinas? Porque todavía es tiempo. Así es. La esperanza es Cristo, ¿ah? Así es. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es la oración para nuestra vida espiritual. También en Lucas 22:46 nos hace una invitación, ¿verdad? Que debemos de estar orando en todo momento. ¿Para qué dice? 2:46. Sí, Lucas 2:46. Dicen, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí, ¿verdad? En este pasaje es cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Que les hace la invitación, ¿verdad? La exhortación, que no duerman, ¿verdad? Sino que se levanten y oren para que no entréis en tentación, o sea, para que estén firmes, para que cuando venga la circunstancia permanezcan firmes, ¿verdad? Y no sean pues tambaleados, ¿verdad? Entonces, qué importante, ¿verdad? Y otro punto, ya vimos, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? La respuesta que estábamos diciendo. Cuando dejas de orar, duermes y entras en tentación. Entras en, pues hoy tengo ganas de hacer esto y estás pensando, estás maquinando, ¿por qué? Porque dejaste de orar. Porque estás durmiendo. Sí. Otro punto que es, ya llevamos 3, ¿verdad? Meditar diariamente la palabra, ¿verdad? Qué importante es meditar. Vamos a Josué 1:8 que nos dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo. Así es. Entonces dice, leer la palabra de Dios y meditarla es muy importante para el crecimiento y la vida devocional, pues, del cristiano, ¿verdad? Pero el problema es que la mayoría de los cristianos leen la Biblia, pero no meditan en ella, no la escudriñan. La leen pues por costumbre o por compromiso o por tradición, la leen como cualquier otro libro sin importancia, pero no le dan ese tiempo, ¿verdad? De meditar la palabra, ¿verdad? Todos los libros se pueden leer, ¿verdad? Pero la Biblia no es un libro pues cualquiera, es la palabra de Dios. Y Es la entonces, que tiene vida eterna. así es, entonces por eso es la importancia Uh-huh. de meditarla, ¿verdad? No nada más leerla. Y la palabra meditar, según el diccionario, significa pensar y considerar con detenimiento. O sea, tienes que, como dicen, ¿verdad? Rumiarla, es leerla, tal vez el mismo pasaje o el mismo capítulo, leerlo una y dos veces, ¿verdad? Detenidamente, lo que Dios te está hablando en esa palabra. Fíjate que ahorita decía mi esposa, ¿no? Si tú no tratas de escudriñar, no tratas de entender por medio del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo las Escrituras, no la meditas, pues ¿cómo vas a ser un buen colaborador? ¿Cómo vas a ayudar a alguien? ¿Cómo vas a ser un buen servidor? ¿Cómo vas a ser un buen siervo? La palabra dice, ¿no? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, dice, porque en ella os parece que vas a encontrar, parafraseado, vas a encontrar vida eterna. Y dan Dice, testimonio de y mí. dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿En dónde encuentro vida eterna? En Cristo Jesús. ¿Verdad? Así en su palabra. Entonces, qué importante es meditar, la verdad. Entonces, debemos de Estudiarlo, estudiarla, comprenderlo, ¿no? comprender bien, formarse una opinión al respecto o tomar una decisión, ¿verdad? Qué importante de tener ese tiempo, ¿verdad? De leerla, pero también meditarla, ¿verdad? La palabra de Dios. En otras palabras, para construir tu vida cristiana, necesitamos estudiar la palabra, que prestemos atención, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar su palabra, lo que Dios quiere decir,
a nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, no, pues es que estos para los del Antiguo Testamento, ¿verdad? O estos son para los Corintios, para los Efesios, perdón, pero para nosotros, o los Gálatas, ¿verdad? Pero esa palabra no es para nosotros, pero podemos ver que la palabra es viva y esa palabra que fue escrita por Dios es también para nosotros, ¿verdad? Y es la que debemos de estudiar y meditar, la verdad, porque es donde ahí Dios habla a nuestras vidas. Entonces, otro punto es la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante es la obediencia. A veces es lo que esa palabra de obedecer a muchos, pues les trae conflicto, como decir, ¿por qué voy a obedecer, verdad? Pero qué importante aquí lo que vamos a ver, ¿verdad? Qué importante es la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero muchas veces aquí nos invita la palabra de Dios, ama, ¿verdad? Y muchas veces, o perdona, y no lo hacemos. Entonces, qué importante es obedecer la palabra. Vamos a leer Job 22:23. Job 22. Dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Entonces, qué importante, ¿verdad? Aquí a Job, si te volvieres al omnipotente, o sea, a sus palabras, ¿verdad? A buscar, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, o sea, alejarás la aflicción de tu vida, ¿verdad? Porque traerá paz a tu vida, ¿verdad? Traerá refrigerio a tu vida, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que arrepentíos y convertíos para que vengan, ¿verdad? Dice, en la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. En su presencia hay tiempos de refrigerio, ¿verdad? Pero tienes que hacer algo que arrepentirte. ¿De qué? Pues Volverte, ¿no? del pecado, ¿verdad? Entonces ahí es la importancia, ¿verdad? La obediencia te trae pues descanso, ¿verdad? Te trae tranquilidad a tu vida, ¿verdad? En este versículo pues nos dice lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero hay una condición, ¿verdad? En ese verso. Si te vuelves al omnipotente, al todopoderoso, esta condición requiere pues de obediencia. La palabra de Dios tiene el poder para levantarnos, ¿verdad? Todo lo que está escrito en su palabra y todas sus promesas en nuestras vidas, si somos obedientes, incluso en el libro, ¿verdad? Pero de Deuteronomio 28, ahí vienen bendiciones, si obedeces, pero también vienen, ¿verdad? Las maldiciones. Entonces, qué importante es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, pero debemos someternos a ella, no solo pues escuchando la palabra, sino también haciéndola, como dice en Santiago 1:22, por favor, Gus. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Sí, es cierto, ¿no? Veíamos un punto, ¿verdad? Qué importante es oír la palabra, pero aquí dice en Santiago, no solamente ser oidores, ¿verdad? Sino hacedores, porque muchas veces sí oímos, pero no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, qué importante es ser hacedor de su palabra, ¿verdad? Entonces, un cristiano que solo escucha la palabra se engaña a sí mismo, pensando que la obediencia a la palabra pues dará fruto a su vida sin hacer así, sin hacer nada, pero pues no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues dar fruto, ¿verdad? Entonces, no nada más oír, sino hacer la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que demos fruto, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros pues tengamos ese tiempo, ¿verdad? De escuchar su palabra, de orar, de lo que hoy veíamos, ¿verdad? De meditar su palabra. Qué importante es que pues dejemos que Dios siga creciendo, ¿verdad? En nuestras vidas para que nosotros podamos seguir siendo edificados a través de su palabra, ¿verdad? Y que siempre ese fundamento pues sea de Jesús, ¿verdad? Siempre conociéndolo y buscando en todo momento, porque qué importante es ser colaboradores de Cristo y tristemente muchas veces pues no somos pues fieles colaboradores. Veíamos ahorita a Pablo como él era un buen colaborador, ¿verdad? Pero también hay un pasaje, podrías buscar, Gus, en Segunda de Reyes 5:20 al 23, como este siervo o este colaborador que era colaborador de Eliseo, pues tristemente él no fue un buen colaborador, él tuvo otras, ¿verdad? Otras intenciones
que no era del bien, sino buscar solamente lo suyo y no lo de los demás, como lo hacía Eliseo. Por Dice, favor. entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo, cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y ¿Ves? dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Gizi dice que no fue un buen colaborador porque él solamente buscó lo suyo, él ambicionó lo que Naamán le quería dar a Eliseo, ¿verdad? Porque en este pasaje de más atrás, ¿verdad?, de lo que acaba de leer mi esposo, pues habla de cuando Naamán va a Eliseo, ¿verdad?, al profeta, para que él traía lepra, ¿verdad? Y él le decía, ¿no? Quería, se puede decir, pagarle sus servicios, pero ¿qué hizo Eliseo? Él fue un buen colaborador, ¿verdad? Y lo que Dios le ha dado, dice, lo da de gracia, no como muchas en estos tiempos, ¿verdad? Buscan, pues, como aquí este personaje, ¿verdad? Como el siervo de Eliseo, ¿verdad? Que buscó, dijo, ¿cómo? Dice aquí en el 20, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando, o sea, él quería que Eliseo aceptara, ¿verdad? Lo que él estaba dando, En su pero, corazón. ajá, en lo que había en su corazón de De Jesús. Giezi, perdón, quería, ¿verdad? Ahí mostró que él solamente deseaba, estaba al lado de Eliseo, pero él buscaba otra cosa, ¿no? No realmente servir a Dios, ¿verdad? Como lo hacía Eliseo. Eliseo lo hacía siempre obedeciendo a Dios. Fíjense que aquí dice algo que en estos tiempos está sucediendo. Sí. Fíjense cómo se levanta Jesse. Primero dice, voy a parafrasearlo. Ujú. Mi amo estorbó, ¿no? Pues nos iban a dar algo, pero pues no quiso. Pero vive Jehová, que yo voy a ir y le echó un chorote. Vinieron dos y me pidieron y le sacó algo usando ¿qué? El nombre de Dios. Y hoy en estos tiempos se escucha mucho eso. El Señor me dijo, esto viene del Espíritu Santo, esto. Y somos muchas veces como Jesse. Usamos el nombre de Dios Para obtener lo que para ve. obtener o para decir lo que yo tengo en mi corazón. Muchas veces no es obtener, Ujú. pero muchas veces es para decir lo que yo tengo en mi corazón. Así como Jesse. Y de Jehová que yo voy a ir, le voy a decir, oye, y echamos un chorote, pero echamos el Señor dice, somos Jesse. Entonces, el Señor nos está queriendo alinear a su palabra, ¿no? Porque si somos Jessis, no vamos a poder ser buenos colaboradores de Dios, porque sabemos qué le pasó a Jessis. Le dio la lepra que tenía Naamán, Se la pasó. se le fue pasada a Jessis, y la lepra es una figura del pecado. Y no tan solo a él, sino dice que para sus generaciones iba a ser la Entonces, lepra. fíjense, hasta para sus generaciones. Entonces, tengamos cuidado de usar el nombre de Dios así tan fácil como Jessis. Y yo voy a decir, y casi dijo, en el nombre de Dios, ¿no? Su intención de él no era alineada a la intención de Dios, ni mucho menos la del siervo, la de su amo. Ujú. Y muchas veces nosotros tratamos de engañar y decir, lo que yo tengo en mi corazón, el Señor me puso esto. Tengamos cuidado, ¿no? Así es importante, ¿verdad? Ya vimos cómo Pablo fue un buen colaborador, Eliseo también fue un buen colaborador, ¿verdad? Porque hacía lo que Dios le mandaba, pero aquí Geise no lo hacía, ¿verdad? Entonces, qué importante es de que
pues seamos sabios, que edifiquemos realmente nuestras vidas, como vamos a leer por último el pasaje de Primera de Pedro 2:5, me gustaría leerlo, lo voy a leer, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, no te olvides de que eres un colaborador de Dios, ¿verdad? Y que debemos de colaborar, ¿verdad? Para un mismo objetivo, ¿verdad? Y buscando siempre, pues, la edificación de nosotros, pero también de los demás, ¿verdad? Porque eso es ser un colaborador, es un ayudador, ¿verdad? Es alguien que pues siempre está para bendecir a otros, ¿verdad? No solamente ve por los suyos, sino también ve por los demás, ¿verdad? Entonces podemos ver que hoy Dios nos habla acerca de esta palabra, ¿verdad? De que seamos pues colaboradores de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, pues, ¿ya no vas a compartir algo más? No. No, está bien. Entonces, hermanita Eli, ¿podría orar para ser despedidos, por favor? Sí, hermanita. Padre bendito, Señor mi Dios, muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Siempre, Señor, nos edifica. Siempre, Padre Santo, nos instruye, mi Dios. Seguimos aprendiendo de ti cada día, Padre mío. Muchas gracias por estos devocionales, Señor. Gracias, Padre mío, porque muy cierto, Padre Santo, si no oramos, si no platicamos contigo, Señor, pues todo el día nos sentimos inquietos, mi Dios. Gracias, Padre, por redarguirnos, mi Dios, de que debemos de estar en comunión contigo, Padre, día a día y a toda hora, Padre Santo, mientras respiremos, Señor, estar siempre orando y clamando a ti, mi Dios hermoso. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre Santo, para que sigamos escudriñando tu palabra, Señor, y ser hacedores, mi Dios, no nada más oidores o nada más leerla, Señor. Tú nos pides que la escudriñemos, Señor, que la leamos a fondo, que meditemos, Padre, ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias, Padre bendito, por la vida de nuestros hermanitos, Señor, por Mimisita, Señor, y los que se conectaron, Padre Santo. Muchas gracias te damos en esta tarde, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendice. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Pasen hermanitos. bonita tarde. Gracias, Bendiciones, bendiciones, hermanos. Un abrazo. bendiciones, hermanitos. Bendiciones. Bye.